La iglesia nació en casa. Quédate En tu casa. El Nuevo Testamento nos testimonia que nuestra Iglesia Católica nace en los hogares, es una iglesia doméstica. Este tiempo que el Señor nos regala de aislamiento, fortalezcamos nuestra iglesia en casa. Por lo tanto, no lo olvidemos. La iglesia nació en casa, quédate en casa. tu cuerpo es alimento que da vida. Querida familia Santuario, con nostalgia por no sentirlos y verlos, pues su presencia física alegra la vida y el corazón. Quiero decirles que se cuiden, que se queden en casa, por todas las personas que los aman, por la casa común que es nuestro planeta. Pues estoy seguro que si somos responsables, todo pasará y volveremos a sentir ese calor de familia. Volveremos a estar juntos para tomarnos de las manos, para cantar, para mirarnos a los ojos. Este tiempo que estamos viviendo es para fortalecernos, para recargarnos, para reinventarnos. Nosotros los sacerdotes del santuario los seguimos esperando con los brazos abiertos, en esta que es su casa. Familia Santuario, Iglesia Samaritana en Misión. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Buenos días a todos nuestros peregrinos del Santuario del Señor de los Milagros, todos nuestros servidores, a cada una de las familias que se conectan en este momento para compartir con nosotros, los sacerdotes del santuario, en este panel, en este conversatorio que hacemos nosotros de formación y de crecimiento para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias. Buenos días a los padres, Padre Fernando, Padre Jesús, Padre Pablo. Siempre, pues nosotros dentro de esta pequeña comunidad también sacerdotal que tenemos, en este compartir también fraterno que queremos también testimoniarles a ustedes. Cada uno de nosotros tiene su modo de ser, cada uno de nosotros tiene su individualidad, pero en medio de esa individualidad también tenemos nuestra propia riqueza, o sea, de lo que cada uno de nosotros tenemos, damos, ofrecemos, desde lo que somos, porque nadie da de lo que no tiene, solamente damos desde lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso siempre en este compartir, como cuando hacemos el panel, el conversatorio, cuando tenemos el espacio también de la preparación de la homilía, siempre damos de lo que nosotros tenemos, con humildad, desde nuestro ministerio, y es como también ustedes nos conocen, con fallas, con errores, porque somos humanos, pero también con muchas cualidades y con muchas fortalezas. Yo quiero un poco
siempre cuando tenemos estos espacios que ustedes también van haciendo como sus comentarios a lo largo del camino, o cuando tenemos esos encuentros también donde ustedes pueden interactuar mucho más, todo esto es muy valioso también de lo que ustedes nos dicen, de lo que ustedes nos enseñan. De sus comentarios, muchas veces agradeciendo, fortaleciéndonos y también llamándonos la atención, porque también hay comentarios que nos llaman la atención. Yo por eso quisiera, por ejemplo, en este día, frente a una persona que escribía como un jalón de orejas al padre Luis Eduardo, que desde cuando había llegado al santuario había colocado un grupo de logística, y desde ese momento que muchos se habían alejado. Entonces, porque ella entraba con su sillita siempre, y que en un momento con alguno de los de logística tal vez le dijo, no puede entrar su sillita, pues ¿por qué? Porque la situación es que a nosotros nos piden todo un plan de emergencia, y qué es lo que sucede desde el tiempo en que pues estamos, y no solamente yo, sino también los padres, pues nos ha tocado organizar. Y yo sé que en algunos momentos puede que alguno de los servidores de logística, pues también algunos pues les falta un poquito de paciencia, un poquito más de tolerancia, pero eso no quita que seamos la familia santuario que venimos construyendo. O sea, al contrario, el orden, la organización, todo eso hace parte de la vida. Y como nosotros tenemos también aglomeración de personas, entonces como tenemos ese número de personas, pues con mayor razón es la responsabilidad. Imagínense una persona con su sillita allá adelante, una situación, un temblor o alguna cosa, una estampida, Dios mío, pasan por encima coches con los niños, etcétera, y todo esto es por el bien, pero eso no nos quita que seamos la familia santuario, no nos quita que sigamos construyendo nuestra familia santuario. Dentro del comentario yo lo leía después, entonces decía, pues ahora está solo, ahora el santuario lo tiene solo, ahí mire lo que le está mandando Dios. Entonces después yo pensaba, tranquilo, que yo hago simplemente el comentario porque esto es importante también, que tengamos este espacio, no solamente las felicitaciones, sino también poderle responder a las personas, porque pueden pensar eso, ¿no? Y yo lo único que digo, respondiendo con todo el amor y el cariño, es que todo lo que hacemos, lo hacemos por el bien de todos, por el bien de todos. Y las personas, si se alejan, es decisión de cada uno. Yo digo, las puertas del santuario están abiertas. Y esto que estamos viviendo no le sucede solamente al santuario, le sucede a todas las iglesias del mundo y a todos los credos. Entonces, al contrario, yo pienso que uno nunca quiere alejar a las personas. Y de parte nuestra, yo pienso que los sacerdotes del santuario menos. Siempre tenemos una actitud de acogida, de poderlos aceptar, de poderlos recibir con todo y con todo el amor. Entonces también respondo frente a esos comentarios, porque pues es necesario también como aclarar las situaciones y no simplemente hacer autodefensas de nosotros, sino o autojustificaciones, sino que puedan entender qué hay detrás también de todo esto y por qué este plan de regularización, de manejo, como este plan de emergencia, o sea, constantemente también nos enmarca eso. No es dejarlos lejos, no es alejarlos, sino tenerlos siempre de una manera muy cerca a cada uno de ustedes. Por eso hemos querido que el tema de hoy sea la iglesia doméstica. O sea, y por eso hemos querido incluso estar ubicados en este espacio, tranquilos que no estamos en la calle, estamos dentro del santuario, aquí dentro del santuario, que es un pedacito de zona verde que tenemos, y hemos querido organizar el programa de hoy desde este lugar, desde la familiaridad, de lo que somos, de lo que es también nuestra casa, que es el santuario, porque no solamente es la casa nuestra. Algunos todavía se preguntan, ¿y dónde viven los padres? Y pues nosotros vivimos acá, claro, el padre Fernando y yo vivimos aquí propiamente en el santuario. El padre Jesús, el padre Pablo, el padre Hugo viven en la parroquia de Todos los Santos, pero en esta situación de cuarentena han estado aquí el padre Jesús y el padre Pablo viviendo con nosotros. Todo esto es para que sintamos esta misma familiaridad. Nosotros somos una familia y también nosotros somos una iglesia doméstica, también somos una iglesia doméstica. Es el tema que vamos a desarrollar, pero quiero que los padres también tengan la oportunidad de saludarlos antes de colocar el enfoque mucho más de lo que vamos a reflexionar.
Buenos días para todos, familia, familia, familia santuario. Entonces, muchas bendiciones y vamos a compartir para tener experiencia de familia y descubrir a través de la familia respuestas para este momento. Querida familia, muy buenos días. Muy contento de estar unido a ustedes con mucha alegría, con mucho amor. Muy buenos días para todos, familia doméstica ya en su casa. Desde esta familia sacerdotal hoy queremos compartir con ustedes. Y este espacio, ¿cuántos allí en su apartamento que no tienen este gran regalo? Pero no es por hacerlos sentir esa envidia, sino que también todo este espacio nos lleva a tener en el corazón la alegría, ese aire puro del Señor. Por eso, bienvenidos a este programa. Para poder colocarnos un poco en el contexto, hablábamos entre nosotros sobre cada una de las familias. La familia, cuando nosotros definimos o hemos aprendido siempre a lo largo del estudio una definición de la familia, y decimos que la familia es la célula de la sociedad. O sea, esa es la definición que propiamente nosotros tenemos de familia. La familia es célula de la sociedad. Pero a lo largo también desde la perspectiva de la fe ha habido también definiciones de la familia, ¿sí? Entonces, la familia como cuna de la fe, por ejemplo, ¿sí? Santuario de la vida. La familia, santuario de la vida. O sea, definiciones que hemos encontrado. Pero ha habido una de estas definiciones que ha sido muy bonita y muy significativa cuando dice que la familia es iglesia doméstica. O sea, la iglesia doméstica. Nosotros en esta parte de reflexión decíamos cómo encontramos diferentes realidades de las familias con relación a la fe. O sea, todos nosotros venimos de una familia, y venimos de una familia con unos elementos también y con unos principios desde la fe, que yo quisiera que empezáramos como desde ahí, que cada uno de nosotros compartiéramos cómo fue nuestra familia, desde la perspectiva de la fe. O sea, cómo fuimos formados a partir de como elementos que podamos tener de una manera concreta, porque este es solamente la primera parte del preámbulo. Sí. O sea, desde nuestras familias, cómo fuimos formados y educados en la fe. O sea, empezando de cuántos hermanos somos, cuántos éramos o cuántos somos en este momento, y cómo nos formaron a nosotros, entendiendo esa iglesia doméstica, pero desde el contexto de cada uno de nosotros y nuestras familias. Bueno, Pater, empezamos por las familias más numerosas, la del padre Fernando. Pues yo soy antioqueño, de Medellín, y en casa fuimos 14 hijos. 14 hijos. 14 hijos fuimos en casa, y ya murieron 6, pero fuimos 14. La situación no es fácil, pero a través de esta experiencia, porque vivíamos en aquel momento, no había mucha facilidad económica, todos dormíamos en un mismo cuarto, papá trabajaba, mamá no salió a trabajar por estarnos cuidando pues a todos nosotros y atendiéndonos, y allí empezaba uno a entender y a comprender de verdad esa experiencia de fe, ese ir uno captando que la familia es trascendental, porque algo muy importante que debemos de decir es quién se inventó la familia. El siglo XX y XXI, que han sido siglos de tanto invento y descubrimiento, nadie puede decir yo inventé la familia. La familia es Dios en la tierra, porque Dios es familia. Dios es familia, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y cuando Dios se quiso hacer hombre, es uno de nosotros, venir para hacernos experimentar la familia de Dios, la Trinidad, se hizo hombre y quiso tener familia, José, María y él. Entonces papá y mamá y los hijos nos hacen, cuando se vive de verdad familiarmente, nos hacen tener esa familia.
con 14 hijos y papá solo trabajando, etcétera, etcétera, pues las dificultades eran demasiado serias. Entonces, como papá y mamá nos enseñaron a enfrentar los dolores, los sufrimientos, los problemas, toda esa realidad familiar, pues con una experiencia de fe auténtica. O sea, no hay familia perfecta. Papá y mamá, como seres humanos, también tenían sus defectos, pero eran muchas más las cualidades que tenían. Y nos enseñaron, papá se me volvió alcohólico, y sin embargo papá era un hombre de oración. Papá era un hombre de oración. En casa llegaban las 6 de la tarde y pasara lo que pasara, empezaba el rosario, el rezo del trisagio, la pasión, bueno, en fin. Y papá respetaba profundamente aquello y también participaba aún en medio de aquellas experiencias. Entonces uno iba aprendiendo que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto problema y tanta dificultad y tantas limitaciones, había una experiencia de fe y podíamos comprender de verdad este lugar, a pesar de tener tanto problema y tanta dificultad, es una experiencia de Dios. En la realidad de la oración, en la realidad de la misa dominical, en la realidad de los sacramentos, en la realidad de toda esta tradición de la espiritualidad. En casa se hacían esas novenas, por ejemplo, la novena a la Inmaculada, y se hacía un altar tan grande como en el templo. Entonces todo aquello, el único de los 14 en casa, pues yo tengo una tía religiosa que ya murió a los 82 años, fue 60 y pico de años religiosa, pero de resto el único cura soy yo. Pero a pesar de esto, mamá mandó mis hermanos, los mandó a estudiar al seminario. A ver si uno, a ver si alguno salía. No, ninguno salió, y todos están casados y hicieron sus familias y de todo eso, y gracias a Dios hasta hoy me siento muy orgulloso de mis hermanos en su fe, en su moral, en su visión de enfrentar la vida, pero lo aprendimos de papá y de mamá. Bueno, bien, Pater, muchas gracias. Padre Pablo. Bueno, ¿cómo experimento yo la vida familiar? Un día le preguntaron a la hermana del Papa Francisco cómo los habían educado en la fe, y ella dijo: nosotros mamamos la fe en la familia. Y así también lo experimento yo. Por ejemplo, mi vocación sacerdotal, y creo que también la de mi hermano Cristo, que también es sacerdote, se debe fundamentalmente a 3 cosas en la familia. Primero, la misa dominical, algo sagrado que no podía fallar, y gozábamos y disfrutábamos de esa misa dominical. Recuerdo que yo me hacía delante del sacerdote y le copiaba todos los gestos, y llegaba después a la casa y exponía el sermón que el padre predicaba. A todos los hermanos. A todos los hermanos, a toda la familia. Segundo, la Semana Santa también era algo muy sagrado. Y el Jueves Santo ante el Santísimo Sacramento, para mí me llenaba tan profundamente eso, desde niñito, que yo sentía que el Señor estaba conmigo y que el Señor me amaba profundamente. Y tercero, la Navidad. En la Navidad nosotros íbamos al campo, nos internábamos en la montaña y buscábamos helechos, buscábamos musgo, en ese tiempo se podía usar, y ahí aprendí yo a hacer el pesebre. Y yo vivía y sentía que el niño Jesús no nacía en el templo, sino nacía en mi casa, allá en mi casa. Y así fue como aprendimos a amar a Dios y amar a la iglesia. Gracias, Pater. Padre Jesús. ¿Cuántos hermanos usted? ¿Cuántos hermanos? Somos 7. 7. Bueno. En mi casa 9 hermanos. También Paisa. Paisa como Landito. San Pedro de los Milagros. Ahora ya uno mayor recuerda todo ese tiempo de infancia, recuerda todo ese momento tan lindo de hogar, de familia, recordar a mamá y a papá con esa fe tan linda, casados,
siempre esa convicción tan hermosa, vivir como Dios lo pide, esa convicción tan hermosa, lo que es en nuestro hogar, en nuestra casa, viviremos como Dios lo manda. Eso lo aprendí de mamá y de papá. ¿Verdad que vivir bajo la sombra de papá y mamá, 9 hermanos, fue algo espectacular? De pequeños recuerdo que a mí me tocó como hasta los 12 años de calzones chiquitos. Pantalón cortico. De calzón cortico y no se usaba calzoncillo. ¿Sí? Y entonces rotábamos los pantalones. Ah, pero no los calzoncillos, porque no había. Todavía, eso fue ya cuando teníamos 14 años, que venimos a estrenar el calzoncillo. Y entonces íbamos rotando hasta las camisas, íbamos, bueno, todo eso de verdad que fue un aprendizaje. Para mí la casa fue la escuela espectacular en muchos aspectos, en valores humanos, cristianos, en esa honradez. Papá manejaba, vivíamos en una finca y allí papá nos enseñó de todo, a ordeñar, nos enseñó a sembrar papa, a cavar la tierra, pero duro. Eso no fue que consintiéndonos, no, eso fue duro. Y de verdad que hoy agradezco que papá haya tenido esa disciplina formativa para nosotros, que no nos consintió, sino que realmente aprendimos a valorar todo, a valorar a los demás, a los hermanitos. Eso fue espectacular para mí, de verdad que la familia, sí, muy bonito. Allí se acrecienta todos esos valores humanos, esa honradez, ese compromiso, ese enfrentarnos a las situaciones, a las cosas adversas. Mamá, papá nos enseñaron a ser fuertes, no débiles. Por eso, ante estas realidades, por ejemplo, que se nos presenta, uno mira las realidades con un espíritu muy diferente. Recuerdo en las varias parroquias allí en Antioquia, donde tocaba, por ejemplo, coger una mula, eran 8, 9 horas para ir a la parroquia, a la vereda lejana. Yo dije, si papá y mi mamá no me hubieran criado fuerte, yo hubiera dicho, no, yo no sirvo para esto, no, pero fue una fortaleza. La fe, realmente en lo de la fe, lo que decía el padre Nandito, el padre Pablo, ese de conocer a Dios, poco a poco, de ir sabiendo de Dios y estar delante de su presencia, de su cercanía. Lo descubrí mucho en ese amor y cariño de mamá y de papá, en ese ir al templo, allí en el pueblo, en eso de ver a papá y a mamá que no peleaban. Eso fue para mí un testimonio muy lindo de amor, nunca pelear. No sé si, yo creo que mamá y papá resolvían muchas situaciones debajo de las cobijas. Entonces, allí nunca pelearon delante de nosotros, sino ese buen trato. Allí en la finca que permanecíamos, y cuando mamá salía para el pueblo fin de semana, nos quedábamos en la finca. Recuerdo que nos quedábamos llorando cuando mamá se iba, porque veíamos a papá que lloraba cuando mamá se iba. Es decir, querían estar juntos. Él lloraba y nos hacía llorar porque sentíamos esa presencia. ¿Para dónde? Para el pueblo. Al pueblo a comprar el mercado. A comprar el mercado o a quedarse 2 o 3 días allí. Y entonces eso provocaba a papá lágrimas, y también sentíamos esa separación, que era 2 o 3 días, sentíamos eso pues algo fuerte. De verdad que experiencia, y esos, después de crecer, de que cada uno iba saliendo, de que se fue conservando esos encuentros allí en el hogar, en Navidad, en reunirnos, porque motivo de encuentro mamá y papá. Ahora faltó papá en el año 2001 y todo va cambiando también, todo va siendo diferente. Ya reunirnos para una Navidad ya va siendo difícil, porque ya los hermanos
cada uno con su hogar, pues están allí. Pero noto, mis hermanos también, que aprendieron unas lecciones muy lindas para ellos hacer hogares muy lindos, muy espectaculares. Eso alegra a uno. Son muchas las experiencias, como Bueno, cada uno puede tener. Gracias, Pater. También, sí. Bueno, miren, o sea, como desde nosotros, cuando hablamos de iglesia doméstica, no estamos hablando específicamente de un elemento que es la fe, sino hemos hablado de nosotros de valores, hemos hablado nosotros de todo lo que nosotros en este momento somos, y que todo lo que nosotros somos, pues al fin y al cabo ha sido también repercusión de la misma formación y fruto de lo que nosotros hemos recibido de parte de ellos. Yo, por ejemplo, en particular, de parte de mis papás, o sea, de mis papás, pero yo tengo que hablar al lado de mis papás, de mi abuelita. O sea, de mi abuelita Ana Lucía, que es la única pues que yo tuve oportunidad de conocer de mis abuelitos. ¿Y por qué? Porque mi vocación, o sea, el nacimiento probablemente mi vocación era, como yo en algunos les he compartido, y era que mi abuelita era la que llegaba, ella era modista, no modesta, sino modista, y ella llegaba de su trabajo y ella se quitaba sus zapatos, no de tacones de 8,5 las que utilizan hoy, sino sus taconcitos, y llegaba y normalmente lo tomaba uno de la mano y lo llevaba a la Eucaristía diaria. O sea, mi abuelita era de Eucaristía diaria. Y en esa Eucaristía diaria, el poder yo descubrir también ese amor a Dios, pero que era amor de Dios reflejado también en mis papás, o sea, en mi papá y en mi mamá. Pero hay algo, ustedes comparten algunos elementos que de la misma manera yo lo siento, o sea, esa parte espiritual, el rosario, la celebración de la Eucaristía, la Semana Santa, la Navidad, todo eso pero a mí, yo por ejemplo, yo aprendí algo en particular de mi papá, y es el amor a la iglesia y el amor a los sacerdotes. Es verdad. Eso, o sea, el amor a la iglesia y el amor a los sacerdotes. Mi papá era la mano derecha del padre Bernardo Rueda en la parroquia, que el padre Bernardo Rueda, allá en la parroquia de San Luis Gonzaga, en el barrio Quiroga, donde somos nosotros, él fue el que construyó la parroquia, el colegio parroquial San Luis Gonzaga, y mi papá siempre estaba ahí. Mi papá decía, a mí no me vayan a colocar ni de ministro de la Sagrada Comunión, ni de proclamador, a mí no me gusta nada de eso. Tenía sus razones, tenía sus motivos, y decía nada de eso, pero lo que era el trabajo en los bazares, mirar y buscar los recursos, etcétera, etcétera, ahora era su responsabilidad, era estar ahí colaborando en la parroquia. Se volvió la mano derecha. La mano derecha del padre Bernardo. Y que era el otro elemento ahí que me parece también, entonces, si lo decía hace un momento, el amor y el respeto a los sacerdotes. O sea, el amor y el respeto a los sacerdotes. Tanto era, yo lo decía, pues ahora cumplo que ya papá cumplió 3 meses de fallecido, pero lo decía en alguna de las homilías, no solamente de sus exequias, sino de su novenario, y que he estado celebrando la Eucaristía por papá. Papá, o sea, prefería antes que hablar mal de un sacerdote, porque que era lo que pasaba, encontrábamos de todo, ¿sí? De todo, claro, porque así somos nosotros. Prefería, antes de hablar, hacerse a un lado. Y así fue. Claro. O sea, en algún momento, así, se hizo a un lado. Y yo creo que eso para mí, o sea, eso también lo aprendí yo en mi familia. Claro. O sea, lo aprendí de que uno tiene que respetar, al sacerdote. Pero otro valor, también dentro de esa iglesia doméstica que yo aprendí, es la solidaridad entre los hermanos. O sea, la solidaridad entre los hermanos. O sea, que ustedes, listo, pelean. Como yo he dicho, hermanos que no pelean no son hermanos. Sí, porque todos peleamos por algún motivo, peleamos. Pero algo de lo que sabemos es que nos recorre la misma sangre. Y mis papás en ese aspecto nos han enseñado a nosotros. Por eso digo, la iglesia doméstica es esa. O sea, es donde los hermanos entienden, o sea, que son hermanos y que tienen que ser solidarios.
Y se veía de diferentes formas, en la ropa, lo mismo. De lo del uno le pasaba al otro, al otro, al otro, al otro. Les contaba en el programa anterior que además le cogían el ruedo al vestido de la primera comunión de mis hermanas, el uniforme. En fin, pero lo que era del uno pasaba al otro. Pero lo mismo era, el primero, la primera que salió de la casa, empezó a ayudar a los demás. O sea, mi hermana Flor, que fue la primera que salió de la casa, la primera lavadora que llegó a la casa fue por ella. O sea, y de la misma forma de que usted le compraban algo de ropa o mirar entre ella y así el otro, y pensándolo en esa solidaridad de los hermanos, por eso de poderse unir, de poder estar completamente unidos. Eso es iglesia doméstica, es iglesia doméstica, con todas las fallas. Claro. Con todos los errores, porque como su merced decía, Pater, no hay familia perfecta. ¿Sí? Familia perfecta, la familia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que hay diálogo, comunicación, tareas específicas, pero cuando miramos la familia de Nazaret, de María José y el niño, también que la encontramos siempre como modelo de familia y de iglesia doméstica, yo me imagino la pelea de José y de María cuando no aparecía Jesús, o no, o le va a decir, ay María, ¿dónde está Jesús? No, no sabemos. Ah, bueno, esperemos que el Espíritu Santo lo busque. Y no, le diría, no estaba con usted, no estaba cuando se perdió por allá en medio de la caravana y de todo eso que se ha quedado en medio de los doctores y todo eso. Yo me imagino diciéndole, es que es responsabilidad suya, es que fue culpa suya, estaba con usted, y los otros echándose culpas. Bueno, yo para decir que no hay familia perfecta y que seamos o que busquemos ser una iglesia doméstica no quiere decir que haya perfección. Por eso yo quiero, a partir de un texto de la palabra de Dios que escogimos entre nosotros, poder mirar, porque esa iglesia doméstica también se da en ese nacimiento de las comunidades, y sobre todo a Pablo, que le correspondió en esa tarea. San Pablo estoy hablando, ¿cierto? No el padre Pablo, sino estoy hablando de San Pablo. Entonces, que correspondió esa constitución de esas comunidades, y cómo también en esas comunidades empezaron a suceder un conjunto de dificultades. Bien serias, muchas y bien serias. Pero a partir de ese texto, que nosotros lo veamos, y de ahí también encontrar una inspiración de cómo podemos nosotros seguir trabajando para hacer esta iglesia doméstica. Por eso vamos a hacer un canto, vamos a cantar protegido, o sea, protegido bajo tus alas, o sea, sentir que dice, así tu madre te abandonara, yo nunca te abandonaré. O sea, cómo nos sentimos y quién protege y cuida a la familia, el autor de la familia. Y ese autor de la familia, ¿quién es? Es Dios. Es el autor de la familia, que protege y que nos cuida como la gallina, que coge sus polluelos y todo eso y que se preocupa de ellos. Así es Dios con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras familias. Por eso en este tiempo que estamos viviendo hay que sentir que no estamos solos. O sea, que el Señor, nos cuida y que Dios sigue cuidando nuestra casa, sigue cuidando a nuestra familia, que así ya no tengamos a nuestros seres queridos, papá y mamá, su merced que también no tiene a su papá que falleció, el padre Pablo también sus papás, el padre Fernando sus papás que no los tiene, yo que ya no tengo a papá pero tengo a mamá, pero uno siente como siente que Dios también está ahí, que nos sigue protegiendo. Entonces hagamos este canto y entramos al texto bíblico. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu ven sobre mí, hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas, mi amor Señor, yo te daré, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser.
Padre Pablo. Su merced, sí, nos puede hacer la lectura. Ahí ustedes lo pueden ver allá en sus pantallas, en sus móviles. Vamos a tomar la lectura, es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 22. Del 17 al 22. Vamos a escucharlo. Al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones, para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos entre vosotros. Cuando os reunís pues en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? Alabaros, en eso no os alabo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es un texto fuerte, o sea, es un llamado de atención que hace especialmente el Señor a través del apóstol Pablo, ¿no? O sea, que es un llamado fuerte que no nos va a felicitar si nosotros realmente no vivimos en comunión, si nosotros no estamos unidos, si no somos solidarios, si no buscamos estar en unidad en medio de las diferencias. Yo quisiera en este aspecto, padrecitos, entonces, para que nosotros compartamos un poco la impresión del texto, o sea, que podamos como desentrañarlo. No hacemos composición de lugar como hacemos en el Evangelio, sí, claro, pero sí un poco desentrañar el texto, escrutarlo, o sea, frente a algunos elementos que nos puedan ayudar e iluminar. No vamos a encontrar como soluciones. O sea, no vamos a encontrar, porque aquí no son las fórmulas mágicas, o sea, ¿qué debo hacer? Deme la pista, deme el consejo. No, sino desentrañemos el texto frente a lo que se estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando, y desde nosotros, o sea, nuestra perspectiva. O sea, que lo hagamos de una manera concreta. Sabemos que el tiempo va corriendo, entonces por eso tenemos que ser mucho más concretos. Padre. El buen Dios a través de San Pablo nos está diciendo cómo se solucionan los problemas. Y Él le ha dado a la familia, a papá, mamá y los hijos, por el sacramento del matrimonio, por ese sí que se dieron el uno al otro delante de Dios, les ha dado absolutamente toda la capacidad para resolver los problemas. Ni el papá ni la mamá tienen que ir a contar absolutamente nada de lo que está sucediendo dentro de su casa, porque el sacramento, el sí que se dieron el uno al otro delante de Dios, les da las agallas y la capacidad para que ellos dos con sus hijos resuelvan todos los problemas. Esto debe de ser una convicción, de verdad una convicción, porque cuando entra alguna tercera persona a la vida matrimonial, se desbarata todo y empiezan problemas peores, mucho más serios de los que se están viviendo. La familia como tal, porque la familia es Dios en la tierra, tiene la capacidad. San Pablo nos está diciendo el problema que había serio ahí en la comunidad, como lo hay siempre, pero ¿cómo se resuelven esos problemas? Dios le ha dado al papá, a la mamá y a los hijos la capacidad. Mira, cuando papá ora por los hijos, se hacen milagros. Cuando la mamá ora por los hijos, se hacen milagros. Cuando el esposo ora por la esposa o la esposa por los hijos, se hacen milagros, porque tienen la capacidad. Es que nada, absolutamente nada reemplaza la familia. La familia, que es santuario de Dios, célula de la sociedad. O sea, mejor dicho, sin familia no hay iglesia.
no hay cultura, no hay civilización, no hay patria, no hay hogar, no hay absolutamente nada. ¿De dónde salen los sacerdotes? ¿De dónde salen las religiosas? ¿De dónde salen los presidentes? ¿De dónde salen los economos, los políticos? Pues de la familia. Y cuando la familia está mal, todo anda mal. Todo anda mal. No hay nada más importante que la familia. El texto nos está diciendo, hay problemas, y los habrá, porque no hay familia sin problemas, no hay vida sin problemas. Pero el problema no es el problema es que no sepamos resolver los problemas. Y si yo, como estábamos contando de nuestras familias, que es la escuela para aprender a ser humanos, para aprender a tener valores, para aprender a tener todo lo que absolutamente necesitamos para resolver los problemas. Si yo no tengo familia, no sé resolver los problemas. Pero si yo he tenido familia, yo sé enfrentarme con los problemas. Bien. El texto nos está diciendo, hay problemas, pero ¿cómo se enfrentan los problemas? La familia tiene la respuesta. Gracias, Padre. Padre Pablo. Le doy el turno al Padre Jesús. Bueno, Padre Jesús. Veo que ubicándonos un poquito en lo que hoy nos dice la palabra de Dios, Padre Lucho, se reúnen, alaba Pablo que se reúnen en las casas, pero ocurrió algo en algún momento, que ya se reúnen, pero ya noto divisiones entre ustedes, algunos están pasando hambre, eso no estaba sucediendo, ahora pasan hambre, veo en algunos borracheras, y esto ya no le gusta a Dios. Esto ya desagrada la voluntad de Dios, como lo estaban haciendo muy bien, pero yo no sé qué pasó, qué les sucedió, porque se han apartado de la sana doctrina, lo que recalca ahí San Pablo fuertemente. Bueno, Padre, sí. Muy bien. Padre Pablo. Bueno, el apóstol Pablo está aquí haciendo una descripción de lo que es o cuál es el origen de las divisiones en la familia. Y en el versículo 21 dice, porque cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Es decir, el problema número uno en la familia es que cada uno tira para su lado. Y entonces ahí no hay unidad, no hay una familia, sino que hay un hotel, hay una casa donde se duerme, donde a veces se come, pero no hay de verdad unidad, porque cada uno comer primero su propia cena, y mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. Es decir, lo que quiere decir San Pablo es que cada uno tira para su lado, o cada uno no le importa los problemas. La familia es para compartir las situaciones difíciles de cada uno de los miembros, las alegrías. Por eso uno siente alegría y la comparte ¿con quién? Primero con la familia. Y si tiene un problema, también lo comparte primero con la familia. De modo que es la búsqueda del amor con la presencia del Señor. Muy bien, Pater. Nosotros a lo largo de estos días que estamos en el tiempo de la Pascua, hemos tenido estos textos del libro de los Hechos, que nos habla de las primeras comunidades, del nacimiento propiamente de la iglesia, y nos muestra un ideal, y era que se reunían todos, o sea, que se reunían en las casas, que compartían el pan, que compartían todo, que se encontraban para poder escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, que nadie llamaba suyo propio lo que tenía, que todo lo que tenían, los que tenían bienes, los vendían, lo colocaban a los pies de los apóstoles para que se distribuyeran de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? O sea, hemos venido escuchando eso del libro de los Hechos. Es decir, que ese era el ideal y el querer de Dios, el modelo, sí, el modelo del querer de Dios. En estas comunidades que nos cuenta, o sea, que estamos nosotros también reflexionando, por eso dice, el Padre Jesús decía, felicita primero el que sigan reuniéndose en sus casas, es decir, que busquen ser esa comunidad, que busquen ser esa iglesia doméstica, pero hay unas circunstancias que empiezan a crear unos sinsabores. Y esos sinsabores, Padrecito, ustedes los han reflejado y los han dicho también ahora. Y los han dicho, ¿cuáles son esos sinsabores? O sea, lo que pasa en muchas de las familias. El comedor ya no es lugar de encuentro. Nosotros nunca tuvimos un comedor. Comíamos en la cocina, ¿sí me entiendo? O sea,
en la banquita, en la cocina o a un lado. No, ahora todos tienen un comedor, pero nosotros no llegamos a tener un comedor. Y todo era como alrededor del fogón, alrededor de todo esto y poder comer de esta manera. Pero ahora que tienen comedor, y no siempre es el lugar de encuentro, cada uno en su cuarto, entonces cada uno llega y entonces le sirven y se va, porque cada uno ahora tiene su habitación, ahora cada uno tiene su televisor, ahora cada uno. Antes que era un solo televisor y tocaba ya en la cama de los papás que ya eran las 10 de la noche y le empezaban a dar uno patadas, váyase para, váyase a dormir y todo esto, sí, pero todo esto, o sea, es para llevar. ¿Cómo nosotros, cómo podemos reflejar esta situación hoy? ¿Cómo la podemos reflejar? O sea, cuando cada uno piensa en sus propios intereses, no en los intereses de la familia. ¿Sí? Cuando no somos solidarios, o sea, que dice el hermano y de todo eso, que se friegue, quién lo manda, y de todo esto, cuando hemos perdido ese sentido de solidaridad, cuando solamente nos preocupamos de nuestros propios intereses y todavía no nos importa esto, cuando no compartimos, así sea desde lo poco que tenemos, y no lo compartimos de corazón dentro de la misma familia. Pues mire, todo esto se convierte en una radiografía, pero también nos da las claves, es decir, una iglesia doméstica primero tiene que reconocer que el autor de la familia es Dios. O sea, yo creo que es el primer elemento del cual nosotros tenemos también que concluir, que Dios es el autor de la familia, que Dios ha dado, no solamente, como su merced decía, no solamente les ha dado la capacidad a los padres, sino les ha dado la sabiduría y la autoridad. Y por eso nosotros queremos decirle a los papás, ustedes son la autoridad en medio de sus familias, en medio de sus hijos. O sea, no es que yo me voy a vestir como mi hijo adolescente, porque si yo me visto como mi hijo adolescente o mi hija adolescente, entonces así vamos a ser amigos y amigas. No, o sea, no tiene que dejar de ser. Usted es la mamá, usted es el papá. O sea, tiene la sabiduría, tiene la capacidad, tiene la autoridad. Y esa es autoridad para poder educar, para poder formar. El pater decía, el papá que ora por sus hijos, que ora por su esposa, ¿qué es lo que hace? Esas oraciones son escuchadas. Entonces, nosotros tenemos que intensificar y ver que la oración también es algo que nos ayuda. Pero también desde nuestras familias, desde cada una de las familias, o sea, buscar, tal vez no sea mucho, pero poder formar y educar a los hermanos como hermanos. Es decir, educar a los hijos, que ellos entre ellos son hermanos. Saber que papá y mamá nunca van a ser eternos, o sea, que no van a ser eternos. Y que al no ser eternos, pero por lo menos el mejor testamento y la mejor herencia que nos dejan, es su ejemplo, es su testimonio, sus valores, sus principios. Lo decía el Padre Jesús, esos valores y esos principios que ahora usted ve reflejado en los hogares de cada una de sus familias, sin decir, o sea, porque esto es completamente claro, que hay dentro de nuestras familias dificultades, que hay dentro de nuestras familias errores, equivocaciones, que también nosotros, que también nuestros hermanos también se han podido equivocar, que también, o sea, porque esto sucede, o sea, en las mejores familias sucede, pues nuestras familias no son las mejores en ningún momento, pero es aprender también de los errores, pero no atentar frente a la comunión y la unidad de la familia. Por eso yo quisiera, porque ya estamos llegando al final, para que cada uno de nosotros, vamos a empezar con el Padre Jesús, o sea, cada uno de nosotros, o sea, podamos decirles, miren, no, vuelvo y digo, nosotros no somos la cajita de respuestas, la cajita de soluciones, no, nosotros no lo somos, pero a través de la palabra, o sea, un elemento que pueda ayudarle en este momento a las familias para que volvamos, por favor, volvamos y rescatemos el valor de ser iglesia doméstica. O sea, que seamos la familia de Dios aquí en la tierra. La familia de Dios, no perfecta, sino la familia de Dios aquí en la tierra, pero que nosotros poderles dar algún elemento. Padre Jesús. Bueno, yo creo que esa vida espiritual se fundamenta o se fortalece tanto en lo que mamá y papá hacían, ir a celebrar nuestros cumpleaños.
nos hacían hojaldra, no había que comprar una torta, sino Por allá lo en el menos le campo. hacían. O un huevito. Ve, y de esos perica de detalles, huevos. esos detalles tan hermosos de celebrar los cumpleaños, de los hijos, de tener, cuando nos tenían en cuenta en los cumpleaños papá y mamá, uno se alegraba mucho. Cuando tantos elementos bonitos de ese reconocimiento de mamá y papá, esto lo hiciste bien, cuando no había ese regaño fulminante que acomplejaba, sino de que fortalecía uno la palabra de papá y mamá. Obviamente a mí me ayudó mucho, mucho. Ese hasta mañana, hijo, mamá, hasta mañana, ese beso. La bendición. La bendición, mamá, la bendición, papá. O cuando salíamos a la escuela, se iba uno como protegido. Cuando uno se levantaba, me acuerdo tanto esos detalles tan hermosos, que papá se levantaba primero y le llevaba el tintico a mi mamá. Eso alegraba allá la cama, ¿cierto? Entonces fueron unos detallitos tan finos, pero tan reconfortantes, que realmente se vivieron Bueno, allí padre. en casa. Y que papá nos escondía el niño Jesús en diciembre. Por ahí con, ¿qué? 50.000 pesitos en ese entonces, pero... Mi chico, 50.000 pesos en esa época. en esos momentos, porque Pues tenían No, finca, no, pero compraba, sí, tenían fincas. Sí. teníamos la finca y todo eso, y eso era rico, delicioso. Ave María. Bueno, Pater, Pasamos gracias. rico. Pater. Esos detallitos enamoran. Sí, los Listo, detalles Pater, y muchas detallitos gracias. hacen familia. Sí. Muy bien, Pater. Bueno, para mí, yo pienso que para formar familia es saber que el otro es importante para mí. La mamá es importante para el papá. ¿Por qué? Porque el papá se interesa por ella. Y el papá es importante para la mamá porque la mamá se interesa por él. Y también entre los hermanos. Yo soy el menor de 7 hermanos. Y yo me daba cuenta que yo era muy importante para mis hermanos. Y de ahí aprendí tal vez la grandeza de la vida, el saber amar, el saber servir, el saber compartir con los demás. Mis hermanos me hacían sentir a mí importante como hermanos de ellos. Bueno, Pater, muchas gracias. Su merced. No hay nada más importante que la familia, no hay nada más importante que de la familia, porque de la familia sale absolutamente todo. Así que aprendamos a dar la vida por la familia. Papá es papá porque da la vida por su esposa y por sus hijos. Mamá es mamá porque da la vida por su esposa y por sus hijos. Los hijos somos hijos en cuanto que de verdad somos hijos y hermanos. Entonces nada hay más importante que la familia. La iglesia nació en casa. Por eso es que no se fundó en un templo, la familia no se fundó en un templo, la familia nació en familia, en hogar, en casa. Entonces la respuesta es hacer de nuestras familias iglesias domésticas. En esta pandemia, la iglesia, el sagrario, la custodia, el templo, la comunión es mi familia, mi historia familiar. Eso, para que cuando regresemos de verdad al templo y a la comunidad eclesial podamos tener de verdad esa experiencia. La iglesia doméstica es la respuesta a este momento. Bueno, miren todos estos elementos que son para cada uno de nosotros y son una riqueza muy grande. Los pequeños detalles, las cositas, celebrar la vida, celebrar los cumpleaños, el tener eso también dentro de la misma familia. Comentaba el padre Jesús, o sea, frente a eso que era celebrar los cumpleaños. Por ejemplo, dentro de nuestra familia siempre nosotros somos bogotanos y era siempre el desayuno, la pericada de huevos. O sea, que era la pericada de huevos y el pan. ¿Y qué era lo que usted hacía? Usted le servía la pericada de huevos y el pan, usted partía el pan y empezaba a servir el pedacito de huevo para todos. Es decir, que usted que estaba celebrando cumpleaños era el último, o sea, pero aprendía, o sea, celebrando usted. Mire, yo
me están celebrando mis cumpleaños, pero mis cumpleaños, celebrar la vida era compartir con los míos. O sea, era compartir con los míos. Yo digo eso, los pequeños detalles, celebrar la vida. No pero es lo que nos marca a cada uno de nosotros. No era el gran regalo, ni nada de esto, pero, o sea, era lo más significativo para cada uno de nosotros. El hacer sentir a la otra persona importante. O sea, nos decía el padre Pablo. O sea, hacer sentir, o sea, eso realmente construye familia. Y entender, o sea, la familia y la iglesia doméstica como el lugar del nacimiento propiamente de todo, absolutamente de todo. Como decía el pater, ahí salen los abogados, los sacerdotes, religiosos, religiosas, contadores, etcétera, etcétera, salen de la familia. Pero ¿cómo va a ser como abogado, como médico, como sacerdote, como político? De lo que en la casa aprendió. Yo sé que algunos se harán preguntas y dicen, pero ¿cómo así? ¿Dónde estudió fulanito de tal y esto? ¿O qué fue lo que pasó? Y por eso es que muchas veces los papás se sienten como tan culpables de algunos caminos que nosotros como hijos tomamos de una manera equivocada. Porque dicen, ¿en qué fue lo que fallamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Bueno, yo también, o sea, para complementar y poder cerrar, o sea, este momento, o sea, es reconocer que la familia está en el corazón de Dios. O sea, está en el corazón de Dios. Su proyecto. O sea, ¿por qué quiso enviar a su hijo y que naciera en el núcleo de una familia? ¿Por qué no lo mandó de otra manera? Si era Dios, perdón, si es Dios. Entonces, si es Dios, ¿por qué no lo mandó de otra manera? Y lo mandó, lo envió para que fuera en una familia. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está la familia. Entonces, si está en el corazón de Dios, está la familia, o sea, no nos sintamos solos en este camino, sino siempre acudamos a Él. Es importante buscar hacer que lo espiritual también juegue un papel fundamental en cada una de nuestras familias. Y que Dios, Lucho, como termina hoy la palabra de Dios, debe estar muy triste porque hemos acabado mucho con la familia. Bueno, listo. Dios también puede estar muy triste. Destruirle su proyecto. Porque si no estamos haciendo lo que debemos hacer dentro de nuestras familias, estamos destruyendo el proyecto de Dios. Sí. Bueno, pero podemos restaurar. Claro, podemos restaurar nuestras familias. Lo que hemos dicho, resucitar la familia, reinventar la familia, reinventar la familia. O sea, desde los valores y desde los principios. Bueno, dale muchísimas gracias a Dios y dale gracias también a todos ustedes que han querido conectarse en este día y compartir con nosotros dentro de este programa. Ustedes se dan cuenta desde la informalidad y desde la sencillez, desde los zancudos, los mosquitos y todo lo que tenemos aquí, pero desde la humanidad de nosotros, desde nuestra alegría, desde lo que somos nosotros, porque esto es lo que somos nosotros. Estos somos los sacerdotes del santuario que queremos expresarle siempre nuestro amor y nuestro cariño y poder ser también una compañía en este tiempo para ustedes. Sí, somos familia porque Él es papá y mamá para es todos nosotros. Papá y mamá. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Los seguimos invitando, los seguimos exhortando a lo siguiente. Los seguimos invitando y exhortando. Mantengámonos conectados. Busquemos, hoy yo les predicaba en la mañana, 5 panes y 2 peces, somos cada uno de nosotros, y 5 panes y 2 peces es también compartir el enlace, o sea, de decir, oiga, mire, vean este programa, compartan y crezcan, vean la celebración, participen de la celebración de la Eucaristía, eso es, o sea, tener 5 panes y 2 peces, colocar nuestros talentos, el canto, la música, todo eso, esos son los 5 panes y los 2 peces que tenemos cada uno de nosotros para colocarlos al servicio, para poderlos colocar. Entonces no pongamos excusas, pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para toda esta multitud? ¿Qué son 200 denarios para...? Y miren lo que fue capaz de hacer el Señor. Entonces no pongamos peros, no pongamos excusas, no pongamos peros ni excusas. Todos tenemos 5 panes y 2 peces de silencio, de alegría,
de una llamada, de pedir perdón, de pedir disculpas. 5 panes y 2 peces. También de estar disponibles, de compartir con los demás. 5 panes y 2 peces tenemos también para ofrecer. Entonces, para que sigamos conectados. Mañana, sábado, tenemos la celebración de la Eucaristía. A las 7 de la mañana pueden seguir inscribiendo sus intenciones a través del correo del despacho, despacho@santuarioelsenor de los milagros, no con ñ sino con n.com.co. Ahí pueden enviar sus intenciones. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos la preparación de la homilía del domingo. O sea, mañana vamos a compartir cómo preparamos la homilía a través de los textos de la palabra de Dios para el domingo a las 10 de la mañana que vamos a conectarnos. El domingo tendremos Eucaristías transmitidas 7 de la mañana y 10:30 de la mañana. Pero recuerden que tienen que conectarse antes, o sea, cuando nosotros les enviamos la invitación, porque leemos las intenciones para cada una de las celebraciones y siempre el domingo son más intenciones. Y yo les sigo diciendo, usted no tiene que consignar en ningún lado, usted no está mandando dinero a ningún lado por las intenciones, ofrézcala, después miramos a ver qué nos vamos a ingeniar, o sea, qué nos vamos a inventar, qué vamos a hacer, pero después nos ponemos al día. Por ahora, sigamos inscribiendo nuestras intenciones, porque lo que en este momento necesitamos es no que creemos otra necesidad, sino al contrario, que podamos compartir entre todos nosotros, acompañarnos espiritualmente. Bueno, vamos a terminar con un canto. Que el Señor los bendiga y los proteja a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Dios los bendiga, un feliz almuerzo. Felicidades a todos. Queremos mucho. Amén.